Buenas, hoy tenemos aquí este BMW que le vamos a cambiar prácticamente todo el sistema que va con la correa auxiliar, tensores y rodillos de tensores, que los rodillos ya los vimos mal al hacer el cambio de la bomba de agua de este motor, y ya también pues cambiaremos los tensores que ya bastantes años han trabajado. Un coche del 2004 a día de hoy 2026 ya están bien aprovechados. Pues vamos a cambiar estas tres cosillas, como no también la correa auxiliar, la que tenemos, porque tenemos dos correas auxiliares, una para el compresor del aire acondicionado y otra ya para el alternador, bomba de dirección, bomba de agua, etcétera. Por eso en el damper tenemos dos pistas. Tenemos una de 6 canales y otra de 4 canales. Con una Torx 30 vamos a quitar estos tres tornillos de aquí, este y esos tres de ahí. Vamos a quitar el puente, como no, para hacernos espacio. Lo ponemos por aquí y así la tenemos quitada del medio. Ahora le damos un tirón a la tubería esta que nos pasa por aquí. Ahí. Deberíamos de poder quitarlo. Quitamos este conector, pulsamos ahí la pestaña y achuchamos hacia afuera. Ya nos queda el conector este eléctrico, este de aquí, que pulsando estas dos pestañas nos debe de salir. Para no tener que quitarle el anticongelante y poder extraer la voluta del ventilador sin, como decimos, tener que sacarle el anticongelante. Pues bien, esa pestaña ya la he observado y tendríamos que tirarle para arriba como si fuéramos a sacar el ventilador. Y veis, y ahora tendríamos que forzarla para adelante. Ahora quitamos el cubrecárter, nos metemos por debajo y le quitamos a estas tuberías que lo pillan al ventilador todas las comillas estas, para, digamos, soltar todos los manguitos y que no se nos quede enganchado en la voluta del ventilador. De esta manera, y ya así podríamos trabajar con espacio suficiente para trabajar con comodidad. Pues bien, ya tenemos las dos correas auxiliares a la vista y el damper. Vamos a quitar primeramente la del compresor del aire acondicionado, que como podemos ver se le ven ya que está cuarteada y en algún trocillo le faltaba material. Pues con una Torx 60 lo vamos a poner en el tensor, ahí, y vamos con la carraca a quitarle esa tensión. Lo colocáis en la carraca y empujamos hacia abajo, liberamos esa tensión del tensor y sacaríamos la correa. A ver si lo puedo hacer yo desde aquí. Bueno, más que tengo los dedos largos. Ya tendríamos esa correa fuera. El tensor, la verdad, se nota blanducho. La polea, no sé si la escucháis, pues ya está para cambiarla también. Le quitamos el taponcillo al tensor. Pues con una 8 de Allen ponemos la carraca en vertical hacia arriba, porque como el tensor tiene que rendirnos hacia este lado, nos va a hacer mejor fuerza así. Le damos y una vez que ya lo tenemos rendido, pues sacamos la correa de la polea que más fácil nos sea. La soltamos, retiramos la carraca. Ahora con una 16 de bazo se la ponemos al tornillo que tenemos justamente en el eje del tensor, no en el rodillo. Afloja a izquierda también. Vamos a quitarla del todo. No os preocupéis a la hora de meterlo porque no vais a poder cambiarlo de sitio. ¿Veis este bloque que tiene aquí y este de aquí? Pues van encajados ahí abajo, uno aquí y otro ahí. Entonces no lo vamos a poder cambiar de postura. Fijaros cómo me tiene el retén del cigüeñal, todo este soporte del tensor y del compresor del aire acondicionado. Y no descarto que tampoco, o sea que la junta del cárter también esté dando ya. Es lo que tienen los vehículos estos con ciertos años. Las juntas se quedan que ya no hacen estanqueidad ninguna. Pues vamos a aflojar el otro tensor.
con la 8 de Allen, tendremos que quitar el rodillo del tensor. La aflojamos a izquierda y le sacamos la polea. Y ya quitaríamos los dos tornillos de 13 que tiene el amortiguador. Uno ese de ahí abajo. Lo aflojamos. Fijaros que no lleva casi apriete. Pues le sacamos ese tornillo de abajo. Y este de arriba. Muy bien. Que es también de 13. Lo aflojamos también. Lo he notado muy duro, como si no hubiera cedido nada. Y seguramente tenga otro tornillo. Ay, fijaros, lo tenemos aquí. Vamos a quitar este también. Mucho cuidado aquí con las llaves, porque tenemos el radiador de aluminio del anticongelante, de no darle ningún golpe. Vayamos a pincharlo sin querer. No sería el primero que le pase. Este es el que decíamos que estaba ahí escondido. Fijaros lo que decíamos sobre las marcas que monta BMW de fábrica. Si le damos la vuelta al tensor, al amortiguador, aquí podemos comprobar que pone INA, que es lo que vamos a montarle nosotros, aunque no se ve bien, pero pone INA. Y abajo tenemos la marca de BMW. Pues metemos el tensor del compresor ya y sabemos que no nos podemos equivocar por estos dos pies que tiene, que nos tienen encajados sí o sí en el mismo sitio. Pues metemos ya el tensor nuevo, el otro, el del alternador. Le pegamos un apretoncillo a los tornillos. Lo tenemos que meter sin el rodillo para poder apretar el tornillo este de aquí. Ya con la correa metida. Le damos al tensor. A ver si no se escapará de ahí. Échalo ahí. Ahí está. Ay. No sé si me ha crujido la espalda o la correa. Nos aseguramos que lo tenemos todo en su sitio, en sus poleas dentro, que no corre riesgo de salirse. Y vamos a montar la del aire acondicionado. Pues el tensor, como ya nos viene con el bloqueo echado, ese no tenemos que tensarlo. La podemos meter perfectamente y una vez que la tenemos dentro, pues le vamos a sacar el bloqueo. Le sacamos el pasador y la soltamos. Pues ya metemos el electro. Ya una vez encajado el electro, ponemos el enchufe gordo del electro y el pequeñillo este también. No os perdáis la lista de reproducción que tenemos sobre este vehículo en sí, este modelo BMW 60, sobre todas las cosas que se le han hecho al motor este M54 y a la carrocería también. Bueno, pues ya lo siguiente, hemos montado este plástico y no os quiero entretener ya en montar el puente, eso que también eso lo sabemos cómo lo hemos desmontado y es fácil. Pues bueno, no quiero hacer el vídeo mucho más largo, espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo. Si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.